Saludos, ¿cómo estás? Soy el maestro Víctor y el tema de hoy es ¿qué es la anemia? Vamos a empezar definiendo lo que no es la anemia. Como tal, la palabra anemia no se puede considerar enfermedad. No es un diagnóstico, no es un síndrome y no podemos decir que se debe de tratar. ¿A qué me refiero? Como tal, la anemia es únicamente una disminución de la masa de la hemoglobina que está circulando en tu sangre. Esto es algo cuantificable, por lo tanto es un signo. Como tal, la palabra anemia nada más nos va a hacer referencia a un signo que obviamente va a estar aunado a una patología. Pero bueno, la patología, descubrir cuál es la patología, eso sí sería el diagnóstico. La anemia, dependiendo qué tipo de anemia sea, ya lo podemos hablar como diagnóstico, pero tengo que especificar cuáles. Por ejemplo, anemia ferropénica, anemia drepanocítica, que son diferentes tipos de anemias. Ya puedo hablar como síndrome, ya puedo hablar de la alteración de la patología. Pero yo estoy refiriendo incluso la causa. En anemia ferropénica, deficiencia de hierro. En anemia drepanocítica, la hemoglobina S. Pero como tal, el decir tienes anemia, solo te están diciendo que tienes una menor cantidad de hemoglobina. Como diagnóstico no se va a tomar hasta que tengamos cuál es el tipo de anemia. Bueno, ¿qué es la hemoglobina y por qué es tan importante y por qué el disminuir va a problemas? Mis eritrocitos que están en sangre son de color rojo porque van a tener dentro una molécula que se llama hemoglobina. Esta molécula llamada hemoglobina que está dentro del eritrocito, que es la responsable de que mi sangre sea roja, va a ser la encargada de transportar oxígeno. Esto lo hace, aquí vemos la molécula, son 4 cadenas globinas, que son 4 cadenas proteicas, aquí tengo las 2 rojas y las 2 azules, que normalmente dependiendo qué tipo de conformación o qué tipo de aminoácidos estén formando estas cadenas, se les va a dar diferentes nombres. Las cadenas más comunes son las alfa y las beta. Entonces vamos a asumir que estas cadenas rojitas que vemos aquí son 2 cadenas alfa, las azules son 2 cadenas beta. Si ponen atención, aquí vemos que existen otras estructuras. Esto es el grupo M. El grupo M es esta estructura que yo tengo aquí, que son anillos pirrólicos que van a formar un marco que se conoce como protoporfirina, y este marco va a detener un ion de hierro. Necesito tener hierro porque es en esta molécula donde se va a unir el oxígeno. Recordando que el hierro tiene 2 estados de oxidación, este número de aquí, 2 más o 3 más. Entonces, para que acepte al oxígeno debe estar en su nivel 2 más. Es por eso que es tan importante el hierro, porque si no tengo hierro no voy a poder tener mi hemoglobina, porque no voy a poder sintetizarla debido a la deficiencia de hierro. Las fuentes de hierro principalmente son las carnes rojas, aunque también hay vegetales que los pueden llegar a tener, pero aguas, no es tan fácil asimilarlo, entonces lo mejor para obtener hierro siguen siendo las carnes rojas. ¿Qué es lo que va a ocurrir en este esquema? Vamos a ver muy sencillo qué es lo que pasa con las anemias o cuál es el problema ahí. Algo le está pasando al paciente o me está pasando a mí y ese algo hizo que bajara la hemoglobina. Puede ser un sangrado, puede ser una mala alimentación, puede ser una alteración genética y en conjunto van a dar una patología, pero es la anemia como signo de el verdadero problema. Entonces voy a estar enfermo. ¿Qué es lo que toca descubrir al médico o en los estudios de laboratorio? Descubrir no la anemia porque es un signo y es fácilmente cuantificable. Lo que me toca descubrir es la causa de la anemia. ¿Por qué está bajando la hemoglobina? Y una vez que se conozca la causa, se debe de dar tratamiento. Pero hasta que se sepa la causa, que la anemia más común es la anemia ferropénica por deficiencia de hierro y generalmente cuando tenemos niveles bajos de hemoglobina pues nos mandan hierro. El problema es que si yo tengo otro tipo de anemia que no sea de hierro, pues voy a empezar a acumular hierro y ahora voy a tener problemas por esta intoxicación. Entonces, hasta que no sepa cuál es el tipo de anemia, yo no voy a dar tratamiento. Hay que recordar que existen anemias que ya no se pueden curar, entonces en estos casos se les da tratamiento para una mejor calidad de vida, para regresar a su estado armónico, ya sea que la persona sane o mejore su calidad de vida y podamos continuar. ¿Cómo saber si tengo anemia? No es el diagnóstico como tal, porque para diagnosticar tengo que saber la causa, pero ¿cómo voy a saber si el paciente o yo estoy pasando
con esta característica. Primero, lo obvio, pues una baja de hemoglobina. Al cuantificar mi hemoglobina por mi biometría hemática, si sale disminuida, tengo anemia. No diagnóstico, el signo llamado anemia. Segundo, mi hemoglobina puede estar normal, pero voy a hacer la prueba de reticulocitos. Te dejo en la descripción del video de reticulocitos para que lo estudies. Bueno, si los reticulocitos salen aumentados, aún así la hemoglobina esté normal, va a ser anemia. Solo que en este tipo se conoce como anemia compensada. Y por último, si el paciente tuvo una disminución de 2 unidades de hemoglobina en un lapso aproximadamente de 2 horas, eso también es anemia. ¿Por qué? Porque significa que ya consumió sus reservas de eritrocitos que tiene almacenadas en hígado y vaso y ahora el problema es grave. Entonces, aunque sean valores normales o que sean dentro de los valores de referencia, si el paciente tiene una disminución de 2 unidades, ya voy a considerar que el paciente tiene anemia. El cómo tratarlo, el qué debo de hacer, pues ya depende del tipo de anemia. ¿Cómo vamos a analizar las anemias? Como todo, tengo causas y efectos. ¿Cuáles son las causas de anemia? Existen infinidad de causas, pero las vamos a englobar en 3 grupos. Disminución en la producción, ya sea de hemoglobina o eritrocitos, aumento en la destrucción de eritrocitos o el paciente está perdiendo sangre. Todas las anemias se van a clasificar en estos 3 puntos. ¿Qué voy a tener? Bueno, ¿qué voy a ver en laboratorio? ¿Cuáles van a ser los efectos? En laboratorio yo voy a clasificar a las anemias de acuerdo al tamaño de los eritrocitos. Para esto voy a utilizar un estudio de laboratorio que es la biometría hemática y voy a basarme en un parámetro que se llama volumen corpuscular medio. El volumen corpuscular medio me va a ayudar a clasificar a mis eritrocitos de acuerdo al tamaño. Si es normal, voy a decir que son normocíticos. Si es disminuido, voy a decir que estoy hablando de una microcitosis. Y si está aumentado, voy a hablar de macrocitosis. Y así voy a obtener la clasificación de las anemias. Esta es la clasificación morfológica de las anemias. Anemias normocíticas, normocrómicas. O sea, los eritrocitos tienen el tamaño normal y el color normal. Anemias microcíticas hipocrómicas, el cual significa que tengo un aumento de eritrocitos de menor tamaño con una disminución en la síntesis de hemoglobina, lo que hace que los eritrocitos tengan una coloración más tenue. Y anemias macrocíticas, que significa que tengo un aumento de eritrocitos de gran tamaño. En general, la sintomatología de las anemias se van a clasificar por lo principal. Si yo no tengo oxígeno, no voy a producir ATP, y si no tengo ATP, pues no tengo energía, entonces voy a tener cansancio, va a haber palidez por la pérdida de hemoglobina, y bueno, hay otras cuestiones como ictericia, hemoglobinuria, que ya depende el tipo de anemia. Hay palpitaciones debido a que hay mecanismos que se encargan de compensar esta falta de oxígeno, como aumentar la frecuencia respiratoria, entre otras. También voy a considerar qué tan rápido se instaló la anemia, si fue algo rápido, o sea, algo agudo, o es un evento crónico de larga duración. Bueno, como les dije, lo que debo de considerar es el tamaño de los eritrocitos. Ya sé que el paciente tiene anemia, como lo vimos anterior con los 3 puntos que debo de considerar. Lo siguiente es qué tipo de anemia es. Si yo veo que el volumen corpuscular medio está aumentado, recuerden que valores de referencia es de 83 a 100 femtolitros, los tuyos pues no tienen que ser estos, pueden ser parecidos. Recuerden que cada laboratorio tiene que sacar sus propios valores. Si está aumentado significa que es una anemia macrocítica y significa que son problemas en la síntesis de ADN. Aguas, también cuando los reticulocitos aumentan puede haber una macrocitosis, pero se conoce como falsa macrocitosis. Yo aquí estoy hablando de la que realmente es macrocitosis, donde realmente los eritrocitos se encuentran con alteraciones macrocíticas, entonces aquí voy a decir que es problema de ADN. Si está disminuido el volumen corpuscular medio, iba a decir que estoy en una anemia microcítica, y ahí el problema es un problema en la síntesis de la hemoglobina. Algo le está pasando a la hemoglobina, es en las cadenas globinas, en el hierro, en la protoporfirina, yo no sé en dónde, pero algo está influyendo en la síntesis de hemoglobina y va a dar origen a una microcitosis. Mientras, si el paciente tiene anemia, pero sus eritrocitos son de tamaño normal, entre comillas, dentro de este intervalo, voy a pensar en una producción insuficiente de hemoglobina o de eritrocitos, un sangrado agudo o una destrucción acelerada de estos eritrocitos, llamando como hemólisis. Bueno,
¿Cómo se van a clasificar las anemias? Como lo vimos por tamaño, normocíticas, normocrómicas. Y en normocíticas, normocrómicas voy a considerar por hemólisis, hemorragias agudas o producción insuficiente. Las macrocíticas se van a clasificar como megaloblásticas y no megaloblásticas. Aquí hace referencia a los blastos, recordando que los blastos son las células inmaduras que yo tengo en la médula ósea. Si yo en médula ósea veo que estos blastos son más grandes de lo normal, entonces es una anemia megaloblástica. Si los blastos no tienen este tamaño más grande, pues es una anemia no megaloblástica. Por otro lado, las anemias microcíticas hipocrómicas se van a clasificar por la cantidad de hierro. Si tienen menos hierro se consideran como hiposiderémicas. Si tienen una concentración normal o aumentada de hierro se conocen como hipersiderémicas. Bueno, esta es la clasificación de las anemias de acuerdo al volumen corpuscular medio. Más adelante vamos a tomar más casos clínicos y vamos a empezar a analizar una por una. Esto nada más es una pequeña introducción. Recuerda, si no estás haciendo nada por tu sueño, no te quejes si no lo alcanzas. Soy el maestro Víctor, para mí un gusto que hayas visto este video. Por favor, suscríbete si quieres más videos. Te dejo mi sitio web, Hematología Clínica, mi correo y mi sitio web donde puedes encontrar cursos virtuales. Totalmente gratis. Muchísimas gracias. Hasta luego.